van a tener que acostumbrarse poco a poco a esta iluminación porque desde que les comenté que se rompió la persiana, lo último que yo quiero hacer es estar levantando esa persiana todo el tiempo. Por la razón de que no quiero que se arruine lo único que trae un poco de felicidad y armonía a mi cuarto. Ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. Les voy a traer el primer wrap-up del año y va a abarcar el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Aquí tengo el computador, si ven a ver algo iluminándome la cara es porque estoy viendo cuáles son las portadas. Y de el primero de enero al hoy es 31 de marzo, literalmente es domingo de resurrección y ya se acabó la Semana Santa. Ya se acabó la Semana Santa y mañana empieza otra vez el mismo martirio de todas las semanas. Pero desde el primero de enero hasta el 31 de marzo leí un total de 50 libros. Voy a mencionarles uno por uno, trataré de ir lo más rápido posible, pero ustedes saben que lo único que hago bien es hablar de más. Entonces, muchos fueron audiolibros, digitales, como otros aquí que los tengo en físico y voy a estar mostrándoselos poco a poco. Va a ser un martirio para el Andrés Editor. Pero de todos modos, a mí me encanta hablar de libros y hay muchísimos, créanme, muchísimos de los que ni siquiera he llegado a tocar o hablar aquí en un video del canal, ya sea en un blog o en un tag, en lo que sea que haya subido desde enero hasta este momento. Vamos a empezar con el primer libro que es Cambiemos el Mundo de Greta Thunberg. Este es un libro en el que se reúnen en sí columnas que Greta escribió a lo largo de los años, ya sea en posts de Instagram, de Facebook, en distintas lugares y hablan evidentemente sobre el cambio climático, sobre cómo podemos hacer algo al respecto, sobre cómo es importante prestarle atención a este tipo de situaciones, sobre todo en la actualidad. Es un libro muy interesante, tampoco es que nos diga cosas muy nuevas o que de pronto muchas personas no saben, pero sí es un buen libro introductorio para aquellas personas que de pronto quieran saber algo al respecto, quieran informarse, quieran de pronto tener una perspectiva interesante sobre este tema. El siguiente libro es Todo muere salvo el mar de María del Mar del Ramón. Este es un libro que cogí muy random el año pasado en la librería, porque recuerdo que vi la portada, leí la sinopsis y dije, This is so normal people coded, que necesito leerlo. Y es literalmente eso, como si Marianne y Corel hubiesen tomado un destino turístico en una isla de Colombia y disfrutaran o tratarán de rescatar su matrimonio. En sí, Todo muere salvo el mar es la historia de dos personajes, de Lucas y de Paola, que se van a una isla escondida en el Caribe de Colombia, donde van a tratar de rescatar su matrimonio. Habla sobre el duelo, sobre el amor, sobre el desamor, sobre los problemas de parejas, también problemas muy mundanos. O sea, es de ese tipo de libros que hablan de las emociones de las personas, de que te puedes de pronto sentir o no identificado, empatizar más o menos con los personajes. Es una historia fuerte, es una historia desoladora y que te enseña muchísimo. La verdad es que es uno de mis libros favoritos de lo que va de este año, me encantó muchísimo, no he dejado de pensar en él y entre más pasa el tiempo, más me sigue gustando, la verdad. El siguiente libro que leí es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Muchos de estos libros hacen parte de un reto que yo hice para este año y es leyendo recomendaciones de amigos, pero sobre todo libros cortos. Este es uno de esos, también el de Greta Thunberg fue uno de ellos. Y este en sí yo recuerdo haber visto la película hace unos años, la verdad es que la recuerdo con mucho cariño, me gustó muchísimo, me dolió muchísimo, debería volver a verla sobre todo porque hay muchos aspectos que no recuerdo de la película, pero lo que tengo de memoria es increíble. Y evidentemente sabía de la existencia del libro, pero no había tenido la excusa perfecta para leerla todavía. Y una de las personas que pues sigo en Instagram me recomendó este libro y me dijo que era muy increíble y para ser un libro infantil está muy bien escrito. Evidentemente es muy cierto, me gustó muchísimo, no me encantó como pensé que me iba a encantar, pero es que creo que tiene reflexiones increíbles, está destinado sobre todo para un público infantil que acerca este tema del duelo o de la muerte a esas personas que aún no han atravesado este tipo de situaciones o quieren atravesarlo, también sirve como modo de transición, en fin. Es un libro que yo considero que está muy bien escrito, que toca los temas de una manera increíble, o sea, retrata la frustración infantil, el sentirse perdido, el no saber nada acerca del mundo, muy bien, obviamente también de los traumas que tú tienes, que tú debes tener de pronto por perder a alguien. Me encantó muchísimo. El siguiente libro que leí fue La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Esta fue la elección de enero del club que tengo con Gabriela y Ángel, en el que decidí que podía ser una buena elección leer a Rosa Montero. Ustedes saben que es una de mis autoras favoritas y tenía mucha curiosidad de leerlo. Siento que como libro de Rosa Montero funciona muy bien, me gustó mucho, pero esperaba mucho más. La manera en la que retrató el duelo y la vida de Marie Curie me pareció muy interesante, aprendí cosas que ni por ahí me había enterado antes y creo que es un buen libro. Ahora,
que me haya encantado como pensé y que tenía unas expectativas completamente diferentes, también es muy cierto. Otra cosa que me molestó muchísimo es que ella utiliza unas cosas que son hashtags y eso no envejeció bien. Yo entiendo que este libro lo escribió en su momento cuando los hashtags estaban de moda, pero hay apartados en los que dice hashtag liderazgo, hashtag ligereza, hashtag matar al padre, hashtag. Entonces, también trae imágenes. Esto sí me encantó, este detalle es muy genial. Es un libro que recomiendo mucho, a mí me gustó, pero iba con unas expectativas completamente diferentes, la verdad. El siguiente libro que leí y del que no me he callado desde que lo terminé es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, o el libro favorito del 2024 de Andrés. Y la verdad es que no sé qué puedo decir de este libro que ya no haya dicho antes o se haya dicho al respecto. Es una obra increíble, vale mucho la pena. Si tú la tienes en tu wishlist, en tu TBR, no sé qué estás esperando para por fin ponerte a leerlo. O sea, atrasarlo es lo inevitable y la verdad es que está increíblemente escrito, estructurado, una prosa poética. O sea, los personajes son también muy buenos. Hay representación de la mujer, representación de los indígenas, representación de los pobres. O sea, Elena Garro de verdad estaba muy interesada en retratar la parte más cruda de la sociedad mexicana y lo hizo a través de la voz de Ixtepec, porque eso es uno de los detalles más increíbles del libro, que es que está narrado por parte del pueblo. O sea, es él el que está hablando desde su, digamos, primera persona y se refiere a él mismo y a sus habitantes como uno solo. Es un libro increíblemente doloroso, el final es completamente desolador, y adoro a Elena Garro. Quiero leer todo lo que esta mujer escribió en algún momento y afortunadamente tengo muchos libros de ella. Ella escribió cuentos, escribió teatro, escribió poesía. Bueno, la elección es infinita para continuar con ella y lo único que puedo hacer es recomendárselos. Tengo la excusa perfecta para volver a leerlo porque ya compré por fin el libro en físico. Ahora estoy buscando es el momento de hacerlo porque también me gustaría hacerlo en modo de lectura conjunta y poder charlarlo, comentarlo con otras personas porque siento que vale muchísimo la pena y generaría mucha charla. O sea, de verdad lo haría. Es increíble lo que hizo Elena Garro al momento de escribir este libro y lo triste que es que haya sido invisibilizada y relegada por culpa ya sea de la política, por culpa de los hombres y por culpa del machismo. El siguiente libro que leí es Trilogía de John Foss. Este lo leí en una lectura conjunta que tengo con el Club de Lectura de Lectores Nocturnos en Instagram. Y ahora hay una nueva dinámica que es leer en enero el libro del Nobel ganador del año anterior, John Fosse, por haber sido el que ganó en el 2023. Se decidió leer Trilogía y aunque creo que es un libro muy experimental, que es un libro que vale la pena acercarse a él, es muy corto también y un poquito exigente. Tampoco es tan exigente, pero sí tiene un lenguaje y una estructura, sobre todo de texto, a la que uno no está acostumbrado. Siento que vale mucho la pena. No me encantó, la verdad es que pensaría en releer este libro para formarme una opinión más concreta, pero el recuerdo que tengo de él es una experiencia que aunque me costó, siento que valió la pena. Ahora, no es lo mejor que he leído en todo el mundo, siento que en ocasiones sentía que es experimento solamente por querer experimentar, pero bueno, también es acercarse a otra cultura, a un nuevo escritor, el por qué de pronto se puede haber ganado el Nobel y diferentes conversaciones que nacen a partir de un autor todos los años. El siguiente libro que leí es Mal de Niña de Lorena Salazar Mazo. Ustedes saben que yo el año pasado estaba muy obsesionado con querer leer a esta autora y terminé leyendo esta herida llena de peces. Me gustó en su momento y apenas me di cuenta que iba a sacar un nuevo libro y que iba a estar editado en Literatura Random House, dije que no podía hacer más nada que comprarlo y lo leí a principio de año. La verdad es que me gustó muchísimo. Otra cosa que quería decirles es que discúlpenme de verdad porque no sé en qué libro terminé enero y en qué libro empezó febrero y así sucesivamente con marzo, así que solamente voy a estar hablando de los libros así, solamente comentándoles poco a poco. La verdad es que Mal de Niña es una historia que creo que vale mucho la pena, es muy desoladora también. Me he dado cuenta que a mí me encanta este tipo de literatura donde los personajes son solitarios, no tienen esperanzas. Mal de Niña en sí es la historia de una niña que se encuentra en un pueblo olvidado, que prácticamente es un brazo de una selva, en la que vive en un hotel con su padre, pero también está siendo descuidada por él. Entonces ella va por este pueblo caminando de una casa a otra, de una persona a otra, como buscándole un sentido a la vida, el por qué el padre no la quiere, el por qué de pronto no puede salir de este pueblo. También retrata la pobreza gigante que hay en Colombia, lo olvidado que hay algunos territorios y está muy bien escrito. O sea, a mí Lorena Salazar Mazo me encanta cómo escribe. De pronto la manera en la que estructura, concluye o agarra algunos temas dentro de sus libros no me termina de encantar, pero tanto Esta herida llena de peces como Mal de Niña son libros que me gustaron y que recomiendo. El siguiente libro que leí es Bonnie de Mona Awad. Yo tenía este libro en el TBR desde hace rato, pero no se lo voy a negar. La reseña de Chelo de Moonlight Books y el hecho de que sea su libro favorito del año pasado, tanto que incluso lo releyó, fue lo que me convenció por fin a leer este libro. O sea, no me arrepiento de haberlo leído, pero debo admitir que mi C1 no me alcanzó o mi B2 no me alcanzó para poder entender en su totalidad el libro. Siento que es un libro que envejece muy bien en mi memoria. En su momento recuerdo que me gustó muchísimo, pero no me había terminado de encantar. No siento que haya valido la pena, pero reflexionando al respecto,
reflexionando sobre la historia, sobre todo el final, me doy cuenta que me gustó muchísimo y me gustaría volver a leerlo por esa misma razón, porque en su momento lo leí y entendí algunas cosas que yo sé que si ahora vuelvo a leerlas entendí de una manera completamente diferente. El siguiente libro fue Los Divinos de Laura Restrepo. Ustedes saben que es mi autora favorita colombiana y Los Divinos no fue la excepción. Otro de los libros que más me ha gustado en este año, la verdad es que la manera en la que escribe esta señora es increíble. No sé qué han hecho ustedes, están durmiendo en Laura Restrepo si no la han leído todavía. Siento que tiene un estilo y una calidad literaria ya de otro mundo. Y ya no solo eso, sino que lo demuestra con la calidad de sus libros y las historias que crea, sobre todo porque son unas diferentes de otras. Ya me he leído 4 libros de ella y créanme que aunque tienen obviamente algunos aspectos muy similares, tanto en escritura como en estilo, las historias son una completamente diferente de la otra. Los Divinos trata de una historia basada en un caso real que sucedió aquí en Colombia, uno de los casos más crueles, más horribles y más sonados, donde una persona con mucho dinero, privilegiada, se aprovechó de una niña y realizó actos delictivos, obviamente con consecuencias muy nefastas. Entonces Laura Restrepo coge este caso real y crea personajes muy ficticios. O sea, el caso real y el libro no tienen nada que ver con la otra. O sea, yo sé que ella de pronto cogió esta historia y quiso enfocarse en la crítica social, pero son completamente diferentes. Y aún así, en este libro retrata desde el punto de vista de los mismos criminales cómo es atravesar por esta situación. O sea, es muy bueno. Creo que es un libro muy experimental que le salió muy bien y la verdad no puedo hacer más nada que recomendárselos. El siguiente libro que leí fue Los Divagantes de Guadalupe Nettel y es su último libro. Es un libro de cuentos, de relatos que me gustaron mucho. Guadalupe Nettel poco a poco se está convirtiendo en una autora cabecera. La verdad es que la manera en la que describe la condición humana, los sentimientos de las personas, es muy bueno. Creo que también al ser un libro de cuentos y los temas que trata en cada uno de ellos lo hace bastante diverso. Se enfoca demasiado en cómo se siente el personaje más que en la trama o el plot. Y aún así, siento que este libro de cuentos está muy alejado de lo que ella ya había escrito, porque hay tramas bastante experimentales. La verdad es que me gustó mucho. Ojalá tenerlo en físico, el libro todavía no ha llegado aquí a Colombia, pero ojalá tenerlo en físico, tanto ese como todos los libros de Guadalupe Nettel, porque no puedo hacer más nada que desearlo. Me duele todavía que no tengo un libro en físico de ella, pero es que hay que entender también que ella solo está publicada en Anagrama y en Páginas de Espuma. Y esos libros, por favor, alguien que regule los precios de Anagrama y de Páginas de Espuma en Colombia. Gracias. La primera 5 estrellas más fácil del año es el siguiente libro y es Carta de una desconocida de Stephen Zweig. Cuando yo hablo de una estrella, de un 5 estrellas fácil, es que es un libro que en poquito o solamente con una pequeña historia o solamente desde el principio ya sabes que es increíble, te impresionó y te gustó. Stefan Zweig escribe maravilloso. No sé por qué no he vuelto a leer, bueno, sí sé por qué no he vuelto a leer nada de él, porque estoy esperando leer, por ejemplo, 24 horas en la vida de una mujer para un club de lectura y otros de sus libros me lo voy guardando porque es que tampoco se trata de irse a leer toda la bibliografía de un autor. En fin, me encantó. Es increíble, está muy bien escrito. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de mis libros favoritos del año pasado es Pura Pasión. Y creo que Carta de una desconocida tiene esa misma esencia de la pasión del ser humano y los límites o no límites a los que puede llegar una persona. Y me encantó, me encantó, me encantó. El siguiente libro que leí es La clase de griego de Han Kang. Es el primer libro que leo de la autora. Yo creo que es muy famosa ya, sobre todo acá en Latinoamérica. Poco a poco he cogido bastante reconocimiento, tanto que Literatura Random House está empezando a publicarla. Y la verdad es que es un libro que me encantó. Trata la historia de dos personas, una que pierde la voz y uno que está perdiendo poco a poco la visión. Uno es un profesor, la otra es una estudiante de latín o de griego. No, pues, o sea, no mames, no mames. La otra es una estudiante de griego y poco a poco vamos viendo a lo largo del libro, es súper cortito, se lee en un suspiro, pero está tan bueno y lo disfruté tanto que lo quise leer poco a poco. Cada uno tiene sus problemas personales, sus situaciones intensas y el libro trata de cómo ellos se van relacionando poco a poco, cómo se conocen y cómo aprenden a sanar esas heridas del pasado. La verdad es que está escrito de una manera excelente, lo disfruté, de verdad quisiera volver a releerlo solamente para anotarlo. Creo que hay aspectos, sobre todo de la clase de griego, aprendí muchísimo de la clase de griego. El siguiente libro que leí fue Pandora de Liliana Bloom, la primera decepción del año, no me gustó. De verdad, este libro debería ser categorizado como terror y me sorprende que no lo esté. No sé cómo explicar de qué trata este libro. Solamente es perturbador solo por ser perturbador. O sea, a mí me encantan mucho los libros que tocan temas fuertes, grotescos, de terror. Ustedes saben que lo adoro. Pero cuando un autor escribe solamente por el afán de impactar e impresionar y no se esfuerza en
tener una buena estructura o una buena construcción, ya sea de personajes, de atmósfera o de historia, a mí me pierde por completo y eso fue lo que me pasó con Liliana Bloom. A mí me gustó cuando leí El monstruo pentápodo y tengo varios de sus libros en la TBR, pero honestamente este me decepcionó por completo. O sea, el final es súper nefasto, la construcción de la historia me parece que está llena de mucho cliché, tanto literario como de historia. Los temas que quiere tratar, en vez de criticarlos, los estigmatiza. En fin, no lo recomiendo, la verdad, es una decepción. Y aunque creo que es un tema muy interesante, no lo supo ejecutar de la manera más correcta. El siguiente libro que leí fue el poemario de Estado de Exilio de Cristina Peri Rossi. La verdad es que se está volviendo en mi poeta de cabecera, la amo, me encanta, no fue la excepción, creo que la manera en la que escribe esta mujer es increíble. Todos sus poemas me los quiero tatuar y ya tengo todo lo que haya escrito alguna vez en la vida dentro de mi TV. ¡Ja! Llegamos a los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Estoy leyendo la saga porque ya son 4 libros de los Juegos del Hambre. Ya me leí el primero, también me leí el segundo, pero el segundo todavía no les voy a hablar de él. Es icónico, simplemente es increíble. Esta mujer de verdad hizo un caballo de Troya con este libro. A mí me encanta. Es juvenil, pero aún así está muy bien escrito y toca temas bastante fuertes. Algo que me sorprendió bastante yendo al libro es que obviamente yo me vi las películas y yo sabía que eran violentas, pero el verlo retratado en un libro que es supuestamente juvenil me parece de admirar, sobre todo por eso digo que es un caballo de Troya, porque los temas que trata la crítica social, o sea, es un libro que envejeció, es un clásico contemporáneo, ni nadie me va a engañar, ni me va a decir lo contrario, y si me dices lo contrario, tú eres la persona que está equivocada. En fin, me encantó, es increíble, y no espero por leer tanto el último como la precuela. El siguiente libro que leí fue El viento conoce de... El siguiente libro que leí es El viento conoce mi nombre de Isabel Allende, el último libro que ha sacado la autora. La verdad es que me gustó, la verdad es que ya no hay mucho que tenga que profundizar y hablar respecto de Isabel Allende para no ponerlos a ustedes enfermos de la autora, pero trata los temas clásicos que ella ha tratado a lo largo de sus libros, como lo puede ser la migración, el exilio, las guerras, los problemas y los traumas que dejan estas situaciones. Y hay un personaje aquí sobre todo que es Anita, es una niña que yo creo que está escrita con una sensibilidad grandísima y increíble. O sea, creo que es el mejor personaje del libro y me dejó destrozado. O sea, es un libro que aunque tú sepas lo que va a suceder y por cómo va a terminar, porque como sociedad estamos bien jodidos, aún así no me dejó de impactar. De hecho, este libro solo tiene un solo post-it porque estaba, como les digo, yo soy muy adicto a leer los libros de Isabel Allende y este se leyó bastante rápido, pero este post-it no lo pude negar. Eh, Me dejó destrozado cuando leí esta línea, dije, no puede ser, esta señora me acaba de destruir el corazón con una sola línea. En fin, me gustó muchísimo y la amo. Luego leí Escuadrón de Brandon Sanderson, es el primer libro que leo de él, aunque no es de fantasía, sino de ciencia ficción. Debo admitir que me gustó. O sea, quiero incursionar más en el género tanto de fantasía como de ciencia ficción. Y creo que Brandon Sanderson, como es un autor tan comentado, tan leído, o sea, creo que es una de las mejores opciones que puedo tener en este momento. Aparte, Sophie, que es una de las moderadoras del Club de Lectores Nocturnos, tiene una iniciativa de leer a Brandon Sanderson y este año estamos leyendo toda la saga de Escuadrón. Entonces, es la excusa perfecta para leer tanto los libros como comentarlos con otras personas, porque creo que sobre todo en este tipo de historias hay muchísimas cosas que sacarle. Y aunque creo que hay muchísimo cliché, se nota demasiado la influencia de sagas ya muy conocidas, me gustó bastante. O sea, los personajes no debo admitir, o sea, yo tengo un problema con los narradores principales, sobre todo cuando son jóvenes o niños, en el que pocas veces llego a conectar tanto con ese personaje. O sea, en este caso es Peonza, que es la narradora, y siempre vamos a estar en su cabeza, excepto en algunas partes del libro, pero el 90% del libro vamos a estar en su cabeza con sus emociones y con sus sentimientos, y a veces solamente quiero entrar al libro, decirle, hermana, it's not that big of a deal, shut up y sigue con la historia, por favor. El siguiente libro que me leí, o releí en este caso, es Las Voladoras de Mónica Ojeda. Como pueden observar, lo anotadísimo que está este libro. Creo que se me acabaron los posits anotando, porque es que en todas las páginas tenía algo que anotar. De verdad, Mónica Ojeda es mi autora favorita en este momento. Y esta no va a ser la única vez que voy a hablar de ella en este wrap-up, porque estoy obsesionado. Estoy obsesionado con esta señora, con esta mujer, con todo lo que escribió, la manera en la que escribe el terror, los personajes siniestros y las relaciones interpersonales, porque hay muchas ocasiones en las que maneja este tema de una manera muy profunda. La cuestión es que Gabriela me regaló el año pasado Las Voladoras y obviamente dije, apenas tenga la oportunidad de releerlo lo voy a hacer. Tomé la excusa de que se venía el nuevo libro de Mónica Ojeda para hacerlo y lo releí, evidentemente. Lo amé incluso más que la primera vez. Hay como 2 o 3 cuentos que la primera vez que lo leí no me terminaron de encantar y de hecho hasta no me gustaron.
Y en esta relectura, sobre todo me pasó con el último cuento, que es El mundo de arriba y el mundo de abajo, lo amé. O sea, es increíble y no puedo creer que en su momento cuando lo leí la primera vez dije, qué aburrido. O sea, de verdad quiero ir al pasado y decirme como que no puedo creer que haya sido tan tonto como para decir que este cuento, por ejemplo, no valía la pena. Luego me leí Carcoma del Águila Martínez, un libro bastante famoso, sobre todo aquí con las personas que hablamos español. Y debo admitir que por ahora va siendo el peor libro que he leído del año. Perdónenme, perdónenme, ustedes saben que yo amo ser hater, pero en ocasiones me duele, sobre todo con libros que están tan bien calificados y que yo esperaba tanto, como es el caso de Carcoma. Me pareció súper insufrible e infumable el libro. No, en términos de soportar, no soporté este libro desde la página uno hasta la página no sé qué. Aparte de que es corto, me tomó casi un mes, ya yo creo que estamos en marzo. Si no me equivoco, estamos en marzo porque este libro, en febrero, perdón. Si no me equivoco, estamos en febrero, porque si no me equivoco, este libro lo empecé en enero y lo terminé como a mitades de febrero. En fin, no me gustó, siento que no vale la pena, siento que está muy hypeado para lo que es y aparte trata de imitar cosas que en su momento ya yo leí y me encantaron, pero aquí están pésimamente ejecutadas. Lo voy a echar un poquito para adelante porque ya estoy cansado de estar aquí sentado, si les soy honesto, pero el trabajo tiene que continuar. El siguiente libro que me leí o releí porque está siendo el año de las relecturas, para sorpresa de nadie, porque en ocasiones necesito esa nostalgia, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que en este caso tomé la excusa de releerlo en audiolibro. O sea, ¿por qué? Porque lo vi disponible en la Biblioteca Pública Digital de Chile y dije, nunca he escuchado un audiolibro de Isabel Allende, vamos a ver qué tal es con La Casa de los Espíritus, que es un libro que necesitaba ver qué tan bien o mal había envejecido y obviamente envejeció excelentemente bien. Estoy obsesionado con esta mujer y no sé qué más puedo decir. Vayan a mi libro favorito del 2022 y van a ver cómo estaba tan obsesionado con Isabel Allende. Esa señora sale de los 10 puestos en 6. Entonces, me encantó la relectura y de hecho me di cuenta de muchas cosas que omití la primera vez. Y eso es lo que me está encantando de releer libros porque no pensé que iba a hacer tanto de ello, pero me estoy dando cuenta que me encanta hacerlo porque me doy cuenta y observo situaciones o cuestiones dentro del libro que la primera vez directamente ni me di ni cuenta o por ejemplo ya no me acordaba y ahora que lo estoy releyendo lo asimilo de otra manera completamente diferente porque tanto como lector como persona uno cambia a lo largo de los años y es increíble ver ese cambio a través de los libros. De verdad que se los recomiendo muchísimo. Luego me leí Aura de Carlos Fuentes, otro libro que es de 15 recomendaciones, 15 libros cortos, 15 amigos. No me acuerdo ya cómo es el título de ese reto, pero me gustó, me pareció regular, no es increíble, siento que es cliché, pero tampoco puede ser cliché porque es un libro clásico, pero aún así siento que la ejecución tampoco me terminó de encantar, pero también tiene cosas muy muy buenas que rescato y de hecho, pensando en él ahora, creo que estaba bien estructurado y es bueno, la verdad, sí lo recomiendo, no me encantó, pero sí lo recomiendo. Dense cuenta cómo no he dicho en la mitad de los libros de lo que van algunos. O sea, no dije absolutamente nada en la sección de Aura de Carlos Fuentes. Voy a venir a intervenir acá, el Andrés Editor, para decir que Aura trata de un señor, no me acuerdo el nombre del narrador en estos momentos, que va a continuar la novela de un difunto. Y entonces al momento de que él entra a la casa de la señora, conoce a Aura y ahí empieza la historia. Es una historia de suspenso, es un gótico latinoamericano que fue pionero en su época. Creo que está bien escrito, tiene apartados muy interesantes y hay un pequeño plot twist que aunque sea un poquito predecible, para lo que es vale mucho la pena. Entonces es una novela bastante misteriosa y que entre menos les diga es mejor, pero tampoco es la excusa para que yo venir a decirles y decirles me gustó, no me gustó, no me gustó, si me gustó por esto y que por aquello. No sé. Igual tengan en cuenta también que ya va media hora de video y que he tenido que hacer muchos cortes y en ese momento ya estaba muy cansado también. Si vuelve a suceder y tengo que intervenir, lo voy a hacer, pero espero que sea la última. Luego me leí Guaco Retrato de Gabriela Wiener. Este es un libro que tenía guardado desde hace rato y que sobre todo ahora me alegro de haberlo leído porque está en la long list del International Booker Prize. La verdad es que es bueno también. Lo que pasa con este tipo de libros es que si no me impresiona la manera en la que está contado, no sé qué tanto pozo me puede dejar. Porque los temas son temas que sí que me interesan, que son muy tocados,
aparte de no ser no ficción, yo creo que ya tú conoces muchísimo sobre estas situaciones que abarcan el racismo, que abarcan incluso el racismo internalizado y la búsqueda de tu familia, de tu sangre, de por qué tiene o no tiene significado tu vida. En fin, creo que ya he leído bastantes libros sobre esto y si no me impresiona la manera en la que está escrito o la manera en la que estructura la historia, no deja muchísimo pozo y esto me sucedió con este libro. Me encanta la temática que trata y lo recomendaría bastante. Y de hecho me alegra muchísimo por Gabriela Wiener que este libro esté en la long list del International Booker Prize, porque es un talento que demuestra que vale mucho la pena. Luego me leí Deja de decir mentiras de Philip Benson, que es un libro que tenía guardado, pero no fue hasta que vi que Eva de Archivo Francés lo estaba leyendo y le estaba gustando muchísimo, que yo creo que es que compartió un fragmento que yo dije, eso soy yo soy eso, esa persona soy yo, y me lo puse a leer enseguida. Debo admitir que el primer 50% del libro es inmaculadamente increíble, o sea, vale muchísimo la pena. Me encantó, estaba obsesionado con él, pero ya luego el libro fue decayendo poco a poco y el final no me encantó. Sé que es una historia que está basada en la vida real del autor, pero eso no significa que vaya o no gustarme menos. La cuestión es esa, de que el primer 50 del libro es increíble, me gustó muchísimo, pero ya luego el otro 50% fue decayendo poco a poco, se volvió repetitivo, el autor creo que necesitaba y le urgía demostrar que sabía muchas cosas sobre muchos temas y a veces era como poniéndotelo aquí en la cara y diciéndote, yo sé esto", y repetía muchísimas cosas que ya nos había dicho al principio y es como que... Aparte es corto. A mí me parece el pecado más grande que con un libro corto tú te tengas el derecho de ser reiterativo o de ser repetitivo. Y entonces, aunque me encantó, es como un libro muy mid para mí en estos momentos. Luego me leí La mala costumbre de Alana S. Portero. Es un libro que este sí me gustó bastante. De hecho, es muy famoso. Ha cogido muchísima fama en los últimos meses. Y no quería, tenía FOMO y necesitaba leerlo, me gustó, es la representación trans en todo su esplendor, el cómo, por ejemplo, tú como persona creciendo dentro de un lugar o una familia o una sociedad que está en contra de todo lo que tú deseas o aspiras a hacer, puede generar repercusiones muy negativas en tu vida y creo que Alana ese portero hace un trabajo increíble de representación en este libro, lo recomiendo muchísimo. A mí me gustó, creo que escribe muy bien. No, hay una parte sobre todo que es muy dura y es muy fuerte, pero luego viene un capítulo que está como aquí está narrado como en forma de prosa, se dan cuenta tiene como una fuente completamente diferente. Bueno, creo que este libro, esta parte, estas 3 páginas, porque es que son 3 páginas nada más, hizo que me diera cuenta de lo increíble que es este libro y de la buena calidad literaria que tiene Elena S. Portero. La verdad es que es una autora nueva técnicamente y espero que siga sacando más libros porque estoy interesado en seguir leyendo más de ella. Luego me leí otro de mis libros favoritos de este año y como ya les había hablado anteriormente, no sé por qué no lo había sacado, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol de Mónica Ojeda. La amo, es que la amo. Esto es como cualquier otra cosa que no haya leído antes, o sea, de verdad es increíble. Todo lo que abarca en este libro de 280 páginas es de otro mundo. Mónica Ojeda, su pluma, la manera en la que escribe y estructura las historias es increíble. O sea, aquí vemos una vez más los que les decía, esto no es no ficción, pero sí trata estos temas que tanto me interesan, que es la búsqueda del padre, por ejemplo, el por qué yo fui relegado. Hubo un cambio de ángulo porque la verdad es que me cansé, me dolían ya las piernas y estaba muy dormida. Yo soy pésimo, mi circulación es pésima, yo no me puedo sentar en el piso porque las piernas se me vuelven una piedra. Y eh, grabar Rapids es muy drenante, o sea, llevo 36 minutos y no sé cuántos libros y todavía me faltan, bueno, yo creo que ya voy por la mitad. Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Mónica Ojeda es de mis escritoras favoritas, la adoro y aquí una vez más toca estos temas que tanto a mí me gustan y me llaman la atención, que es por ejemplo la búsqueda del padre, el buscarle significado a tu familia, a tu línea sanguínea, el por qué uno está perdido, por ejemplo, el ser joven y no encontrarle sentido a la vida. También habla sobre crisis sociales, sobre la pobreza, sobre la violencia en Latinoamérica. Hay pequeños fragmentos, no es tan explícita como te lo puedes de pronto creer o imaginar. Y a mí me gustó mucho. O 5 estrellas, es increíble. Hay aspectos, hay fragmentos que son mera poesía, están escritos en prosa, que es la perspectiva de otro personaje diferente a los que están narrando, porque la historia en sí es de 5 amigos, si no me equivoco, y el personaje que narra esto en prosa, que no quiero decirlo para, digamos, no spoilearles, y están subiendo un volcán, por así decirlo, en un festival
tecnosolar, o sea, es muy experimental, es onírico, es novedoso para mí en este sentido, porque es que yo no soy mucho de leer este estilo, y la última vez que lo hice no me fue muy bien porque le hizo el Noise de Mircea Catarescu, que es este estilo onírico casi fantasioso, donde la manera en la que está escrito el texto y todo lo que está sucediendo alrededor es muy mágico, casi sobrenatural, dirías tú, y te pones a pensar tipo, o esto está sucediendo en la mente del personaje o esto de verdad está sucediendo en la trama. Algo así me hizo recordar Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Y como les decía, es como un festival tecnosolar. En el año 5540 calendario andino, Noah decide escapar de su Guayaquil natal con su mejor amiga para asistir al Ruido Solar, que es un macro festival que congrega durante 8 días y 7 noches a músicos, bailarines, poetas y chamanes a los pies de uno de los numerosos volcanes de los Andes. Entonces, ahí vemos poco a poco cómo ella va subiendo el volcán, se va de pronto dando cuenta de los problemas que tiene, también tenemos puntos de vista de los otros amigos, en fin, que me gustó muchísimo. Luego de esto terminé el segundo libro de Los Juegos del Hambre, que es En Llamas. Este libro no lo tengo en físico, pero como el primero me encantó, me fascinó la manera en la que está escrito, o sea, el cinismo de Snow, Katniss siendo una reina durante todo el libro. Sin embargo, lo único que me hizo ruido durante toda la historia es lo central y lo mucho que se quieren enfocar en el romance, en el triángulo amoroso entre ella, Gale y Pita, y lo endiosado que está Pita en este libro. O sea, ay, cómo me fastidió. Cómo me fastidió esa parte. Yo la verdad es que si tuviera que poner un top de 3 personajes favoritos, créanme que Pita no estaría en ese top. Porque, no sé, no me gustó. Y este libro me hizo darme cuenta de lo poco que disfruto de su personaje. Porque simplemente siento que quieren endiosarlo, ponerlo en el centro. Ya sea porque o Katniss es su interés amoroso, o porque dice que la salvó, o porque dice que no sé. Bueno, muchísimas cosas que me hicieron mucho ruido en este libro, sobre todo con Pita. Del resto me encantó, lo amé. Katniss, un Hinge Queen de toda la vida. Y el siguiente libro es Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb. Este es un libro que leí una vez más por recomendaciones de amigos de Instagram. Y la verdad es que yo había leído algo de Amélie Nothomb el año pasado. Me gustó, me generó curiosidad de seguir leyendo más sobre ella. Pero en este caso no me encantó. Creo que la sensación que tuve durante todo el libro es estar bastante perdido. Y aunque ya a mí me gusta experimentar con distintos libros, por ejemplo con el Demónico Ojeda, en el que no sepa necesariamente lo que está pasando, pero sí por lo menos tener un poquito de entendimiento de la historia, este libro hizo todo lo contrario, me hizo sentir que no estaba entendiendo nada durante toda la historia, y aunque creo que de pronto sí vale la pena y podría recomendarlo a cierto grupo específico de personas, no es un libro muy memorable, en mi perspectiva. Luego sigue Soy una tonta por quererte, que de Camila Sosa Villado. Saben que mis libros favoritos del año pasado fue Las Malas, y esta no fue la excepción. Es un conjunto de cuentos. Me he dado cuenta que he leído muchísimas antologías de cuentos, de relatos, y estos son como cuentos, relatos, hay algunos más largos que otros, que donde sus personajes obviamente son mujeres trans que atraviesan la violencia de Latinoamérica, la recesión. Hay algunos que están ambientados en los años 90, hay otros que son más actuales, y la verdad es que la manera en la que escribe Camila Sosa Villada y los personajes que tiene me parecen increíbles. Yo siempre lo voy a recomendar. Debo admitir que como toda compilación de relatos, hay unos que te gustan más y otros que te gustan menos. Aquí sobre todo el que le da título al libro, y hay alguno que otro que puedo recordar en estos momentos, más la trama, no el título, que me gustaron muchísimo, pero hay otros que no, o que no recuerdo ya directamente, o que son muy olvidables, o que no me gustó la historia en sí. Pero la verdad, en general, es un libro que disfruté, que recomiendo, y que creo que Camila Sosa Villada como autora vale mucho, mucho la pena. Luego leí La Semilla del Diablo de Ira Levin, un libro de terror clásico que hace parte de esta trilogía satánica que todo el mundo llamó porque fueron sacados durante una época, sobre todo porque todos los tres trataban temas sobrenaturales, sobre demonios, en fin, sectas, exorcismos, posesiones. La verdad es que La Semilla del Diablo es una joyita. A diferencia del Exorcismo, que fue el libro que leí el año pasado, esta trilogía satánica, La Semilla del Diablo hizo todo lo contrario y me encantó. Creo que está muy bien estructurado, muy bien escrito. La psicología del personaje, que es Rosemary, está muy, muy bien hecha. Es un libro que disfruté. Me encantó. Entre más pienso en él, más me gusta. Seré defensor por completo de este libro, y a todas las personas que digan que de pronto... bueno, no voy a irme en la tangente. No voy a irme en la tangente porque eso no es un tema para tratar en este momento, pero la disfruté muchísimo. Luego me leí el libro de la esperanza de Jane Goodall con Douglas Abrams, que fue la lección que hizo Ángel para nuestro club de lectura. Me gustó muchísimo también. Habla sobre Jane Goodall, cómo desde pequeña se fue interesando por la ciencia, por el cambio climático, por el mundo, por la naturaleza, por los chimpancés.
y nos va contando poco a poco cómo tener esperanza en un mundo donde hace falta. Y aunque suena de pronto muy libro de autoayuda, créanme que es todo lo contrario. Yo soy el primero en tirarles ir a los libros de autoayuda y esto no tiene nada que ver con eso. Es un libro que está muy bien escrito, que trata temas que se me acercaron muchísimo y no solo eso, sino que me dieron cuenta, me hicieron darme cuenta de otras cosas que de pronto tenía, ya sea borrosas o no quería, digamos, profundizar en ellas, pero que este libro me hizo dar cuenta de eso, y no solo eso, sino también brindarme esperanza. Es un libro que no voy a decir que me cambió la vida en su totalidad, pero sí debo admitir que me puso a reflexionar y a pensar cosas que antes daba por sentado. Y este libro lo único que puedo hacer es recomendárselos porque siento que vale mucho la pena. Luego me leí El baile de Irene Nemirovsky, que es otra autora que me interesa y que me gustaría leer mucho más de ella. Esta es una pequeña historia que se de 100 páginas donde vemos a una madre y su hija teniendo la peor relación que se pueden imaginar. Hasta el momento va siendo mi libro favorito de ella porque, no sé, creo que es irónico, es sátira en todo su esplendor, trata la relación más tóxica que se pueden imaginar entre una madre y una hija. Y como el título lo dice, sucede en un baile. No quiero decirles más nada porque es que al ser tan corto, decirles otra cosa sería un crimen o dañarles la experiencia de lectura, pero es que la manera en la que está escrito y cómo hablan los personajes a mí me parece increíble. O sea, la narradora tiene ese tipo de narradoras en las que tú no sabes si lo que está diciendo es verdad o no, o si está justificado o no. Y aparte, como son personajes simplemente odiosos en el que es imposible empatizar con ellos, disfrutas todo el libro por el tono que tiene, por el tono de sátira que tiene. Luego me leí El lugar de Annie Ernaux. Ah, pero está bien lejos. Y El lugar de Annie Ernaux. Ah, qué decepción, muchachos, muchachas, qué decepción. No me gustó nada. Ya llegué a la conclusión que en los libros en el que Annie Ernaux hable de su padre, no me van a gustar. He llegado a esa conclusión porque tanto La vergüenza como en el lugar hace referencia a su padre y me parecen aburridísimos. Creo que se va por la tangente, se desenfoca demasiado. Yo entiendo que al escribir autoficción, pues ella tiene el derecho de escribir lo que le dé la gana y obviamente es valiente de su parte haber escrito, por ejemplo, libros en los que se pone tan expuesta. Pero es que El lugar es un libro con el que podría existir sin haber leído. Siguiente. Me leí Los peces no existen de Lulu Miller y este es un libro que es de no ficción y habla de una persona que fue muy importante en su momento para la ciencia porque fue quien le puso nombres a los peces. Y la autora, Lulu Miller, tenía cierta conexión con este personaje histórico porque lo relacionaba mucho con su padre. Su padre muere y a través del duelo ella necesita investigar quién es esta persona, por qué es importante dentro de la ciencia y se va dando cuenta de que lo tenía tan idolatrado y en un pedestal que luego se da cuenta de la mierda de persona que era. O sea, no me recuerdo el nombre, creo que es Steven Sanderson, bueno, algo así por ahí va, no me acuerdo el nombre si les soy honesto, pero este personaje histórico era una mierda de persona. O sea, estuvo involucrado en una cantidad de chismes, en una cantidad de casos, en casos criminales, en casos racistas, en casos misóginos, machistas, en fin, como todo personaje histórico, hombre blanco, heterosexual del siglo anterior, esa persona había hecho todo lo malo que se pueden imaginar y que ella en su momento no sabía nada de esto y fue hasta que empezó a investigar el que de pronto, digamos, se le cayó esta cortina de humo y ya no era solamente la persona que le había puesto nombre a los peces, sino el supuesto asesino de alguien, por ejemplo, o una persona que dejó abandonada a otra, o bueno, que se robaba ideas. Entonces, la autora coge esta experiencia de vida y la va convirtiendo poco a poco en un diario de sanación. La verdad es que me encantó, es otro de mis libros favoritos de este año. Creo que es el mejor libro de divulgación científica que he leído porque es que se enfoca bastante en esto, en la divulgación científica, más que en la reflexión y el aspecto emocional y de autoayuda, porque es que habla muchísimas cosas que en su momento obviamente no sabía ni por el chiras y me gustó muchísimo. Luego me leí Amarilla de R.F. Kuang. ¿Cómo explico el plot de Amarilla? El personaje principal, que es Jun, se encuentra en una situación un poquito curiosa, y es que su amiga compañera con la que estudió literatura y es una bestseller se muere enfrente de ella de la manera más estúpida posible y ella no puede hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo mejor que hace? ¿Qué es lo mejor que puede hacer June en ese momento? Porque ella es una fracasada, no le ha ido bien en la vida, su libro fue un flop completo, la crítica la derrotó y efectivamente está en bancarrota. Dice, bueno, lo mejor que puedo hacer en este momento es robar el manuscrito a mi amiga que se acaba de morir enfrente de mí, publicarlo, hacerle ediciones
y ser de Lulu durante toda la historia. Bueno, de eso va Amarilla y es increíble, es genial. O sea, RF One de verdad se levantó un día y dijo: voy a tirarle a la industria editorial, voy a escribir, a tirarle a los editores, voy a tirarles a las personas que están a favor de la cultura de la cancelación, y creó una joyita. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo, me encanta la manera en la que está escrito, se nota demasiado que ella es la escritora y sabe muchísimo sobre el tema. O sea, siento que ella de verdad utilizó este libro como experimento social y le salió muy, muy bien y rentable. Luego me leí La Vegetariana de Han Kang, que es el otro libro que leí de ella. Ese no lo tengo en físico porque es imposible conseguir. Y me gustó. O sea, es un libro curioso. Es un libro muy curioso y que entiendo perfectamente por qué no puede gustar, pero es que cuando tú ya estás entendiendo el simbolismo que hay detrás de todo lo que te está contando la autora, es increíble. Creo que es ingenioso tener una narradora o un personaje principal que nunca habla durante todo el libro. La Vegetariana trata de esta personaje principal a la cual le sucede algo y es que un día se levanta y dice: no, yo quiero ser vegetariano, no quiero volver a comer carne en toda mi vida. Entonces, obviamente, todas las personas alrededor, al tener una cultura estricta y obviamente, digamos, ver que una mujer no se puede rebelar, dicen como que no, hermana, no puedes hacer eso, obviamente no. Y entonces ahí empieza la historia. Entonces yo creo que todo esto es un simbolismo evidentemente a la liberación, a la represión femenina, al no poder hacer lo que quieras con tu vida. Y se está narrado desde tres puntos de vista. Está narrado desde el esposo, desde el cuñado y desde el hermano. Entonces, cada parte es una narración, un punto de vista diferente y nunca vemos la perspectiva principal de ella. Entonces, la verdad creo que me parece muy ingenioso, me gustó muchísimo, lo disfruté y no sé si recomendarlo porque es un libro que toca temas bastante incrudos, pero aún así me gustó. Luego me leí Entre los Rotos de Alaide Ventura Medina, casi no me sale el nombre. Lo mismo que me sucedió con Guapo Retrato. Es un libro bueno, es un libro interesante, es la búsqueda del padre, pero hasta ahí, ya la verdad. Luego sigue Foster o Tres Luces de Claire Keegan. Cómo me encanta un libro en el que no sucede absolutamente nada. Es increíble, me gustó muchísimo, lo disfruté. Es que si 100 páginas en el que solamente vemos una muchacha, una niña, que es dejada en casa de unos amigos porque los padres tienen tantos hijos que no tienen espacio para ella. Y ahí poco a poco vamos reflexionando con ella el significado de la vida y yo hasta casi lloro con el final. O sea, es muy, muy bueno. Es de ese tipo de libros en el que no sucede absolutamente nada, pero aún así te encanta porque pequeños fragmentos y momentos de la historia son los que más pozo te dejan y no tiene necesidad de explicarte o sobreexplicarte o de pronto ser súper explícito con críticas sociales, sino con pequeños detalles que la autora va poniendo a lo largo del libro que te dejan completamente fascinados. Luego me leí Las Invitadas de Silvina Ocampo o mi nueva obsesión del año, como sucedió con Elena Garro. Cuando leí este libro de Silvina Ocampo quedé fascinado. Es increíble y lastimosamente no tenemos sus libros aquí en Colombia todavía. El único que ha llegado es Autobiografía de Irene y quiero leerlo evidentemente, pero el que leí primero fue Las Invitadas y es increíble. Lo amé, los cuentos, la manera en la que escribe Silvina Ocampo es increíble, magistral, la amo, la adoro. Su figura también es, aunque un poquito sos y un poquito turbia en algunas situaciones, la verdad es que lo disfruté muchísimo y me encantó. Oigan, ¿se creen que confundí los libros? No puedo creer que los haya confundido. ¿Se acuerdan cuando les dije que leí Entre los Rotos de Alaide Aventura Medina y les dije que era La Búsqueda del Padre? No. Lo que sea que haya dicho en ese momento sobre Entre los Rotos aplica para este libro, que es La Cabeza de mi Padre de Alma Delia Murillo. Entre los Rotos trata más bien... Ya. Lo siento, es que eso es lo que les digo que me pasa con estos libros, se me desdibujan con el tiempo. Entre los Rotos en realidad trata de una familia, como dice el título, rota, donde ella poco a poco va rescatando su vida, la de su hermano, la de su madre, la de su padre, que era un violento asqueroso, y ahí hace reflexiones distintas, habla sobre la sociedad mexicana, habla sobre muchas cosas interesantes que a mí de verdad me parecen interesantes, pero como sucede con La Cabeza de mi Padre, que ya les había dicho antes lo que trataba, son temas que son libros que no me dejan pozo a mí por la cuestión de que no están escritos de una manera muy memorable. Siguiente. Sigue ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró. A ver, tengo un conflicto con este libro. Trata de una chica que iba a casa de sus tíos todos los veranos y era abusada por el tío. Obviamente este tema es increíblemente fuerte y el libro retrata de una manera muy frustrante lo que es atravesar por un juicio penal para que se consiga justicia y eso a veces ni siquiera se logra
pero la estructura del texto y la manera en la que está construida la historia no me gustó. O sea, eran fragmentos. Cada capítulo, que si de 3 o 4 páginas o dos, a veces hasta era una sola nada más, es un fragmento ya sea que si de la tía, que si del primo, que si del proceso penal. Aparte, ustedes saben que mi relación con mi carrera en estos momentos está en modo crisis, entonces leer un libro que mayor parte del libro está enfocado en el proceso penal, en abogados, en justicia, a mí me cayó como balde de agua fría, no me estaba interesando en nada de esa parte. Y como se los digo, como todos son fragmentos así desordenados, tanto antes como después de lo sucedido, hubo un punto en el que se volvió un poco interesante para mí. Y eso es bastante fuerte porque el tema me parece increíble y obviamente entiendo perfectamente por qué gusta tanto, porque es tan aclamado este libro, pero lastimosamente esa fue mi experiencia. Luego sigue esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo, que lo volví a leer porque hicimos una reunión con la autora y me pareció, bueno, increíble. Casi nunca tienes el privilegio de poder hablar con una autora, de poder comentarle tu experiencia con el libro y evidentemente me tomé el trabajo de releerlo porque esta herida llena de peces se lee en un suspiro, en una tarde te puedes leer este libro y como la primera vez me dejó destrozado, me dejó destruido y lo debo admitir, en esta segunda relectura me gustó muchísimo, muchísimo más que la primera vez. Sobre todo porque tenía algo que me hacía ruido, que debo admitir que me sigue haciendo ruido en estos momentos, que es la perspectiva demasiado blanca que hay dentro de la historia. Pero en el resto de la historia supe apreciar mucho más la manera en la que estaba escrito y lo que me estaba presentando que la primera vez. El siguiente libro que me leí es El amante japonés de Isabel Allende, que está ahí abajo y no me voy a bajar a agarrarlo, pero ustedes saben, como lo dije en mi blog anterior, es un libro que lastimosamente no me gustó mucho. Para hacer un libro de Isabel Allende no lo sentí como un libro de ella y la verdad es que me decepcionó. Me parece una historia sólida y lo puedo recomendar porque ustedes saben que yo amo todo lo que esta mujer escriba, pero debo ser realista, tampoco voy a mentir aquí por convivir y la verdad es que no me gustó mucho. En sí creo que es un libro muy mid, de 5 estrellas le puse 3, pero no, durante la lectura no lo disfruté muchísimo. Siguiendo con el flop, porque estos siguientes libros fueron flop, tenemos Transformaciones de Anne Sexton. Este es un poemario o prosa, por así decirlo, en el que Anne Sexton toma cuentos de hadas como Caperucita Roja, La Cenicienta, bueno, todos estos cuentos, La Bella Durmiente, y los construye en prosa con un toque mucho más adulto. La verdad es que me aburrí muchísimo, no me gustó. Yo estaba en el mood de poesía y quería probar algo nuevo porque dije, vamos a ver en qué estoy en el mood. Y lo dije, voy a leerlo y lo único bonito del libro fueron las ilustraciones. Eso es lo único que puedo decir. Siguiendo con el flop, tenemos Carlota de Laurita Martínez Belli, que es el tercer libro que elegimos para el club de lectura que tengo con Ángel y con Gabriela. Vaya, ¿qué puedo decir de Carlota? Probablemente siento que es el peor libro que hemos leído en el club y no me gustó nada. Creo que es un libro más largo de lo que debería ser, le sobra muchísimo. La representación o la crítica social que ella intenta hacer es nula. De a momento se vuelve novela erótica y deja de ser novela histórica. Luego se acuerda de que es novela histórica y nos mete personajes como Benito Juárez y Napoleón. En fin, es un libro, siento que está muy desordenado, siento que no tiene una estructura o una visión muy clara y no me gustó que fuese esa perspectiva, porque creo que el tema es muy interesante, que es hablar sobre la caída del imperialismo, el nuevo orden, cómo en Latinoamérica poco a poco fuimos agarrando un poquito de orden y alejándonos de lo que Europa había hecho en México, o bueno, en general en toda Latinoamérica, pero la verdad es que es una perspectiva completamente errónea y no me gustó nada. Y ahí acaba mi flop porque luego leí Inquietudes sentimentales de Teresa Wilmont, o la mejor poeta latinoamericana que he leído hasta el momento. La adoro, es increíble. Todo lo que esta mujer escribió en su momento es arte. Ustedes saben cuál es el GIF de Nicki Minaj escribiendo con un lápiz de fuego. Bueno, esa es Teresa Wilmont cada vez que escribía algo porque es increíble. Aquí Inquietudes Sentimentales es un libro que, aunque sí hace referencias a Anuari, que es este amor pasional que ella tuvo y nunca pudo superar, creo que está concentrado más en la naturaleza, en el sentirse encontrada ella misma en su miserableza, el estar perdida. Creo que en Inquietudes Sentimentales se abre muchísimo más que lo hace en La Quietud del Mármol y Anuri, que en sí es el mismo poemario, porque esos están enfocados más que todos en el amor, en la pasión y en el desazón que le dejó haber perdido a esta persona, mientras que en Inquietudes Sentimentales está un poquito más abierta a demostrar de pronto sus sentimientos frente a la naturaleza, frente incluso hasta la religión, frente a sus relaciones interpersonales. O sea, está todo obviamente debajo de la pluma porque no es explícito, es todo muy simbólico y tú sacas tus propias conclusiones, pero la verdad es que lo sentí muy personal a ella y me gustó muchísimo. Luego leí Piranesi de Susana Clark,
que este es una lectura alterna que hicimos en Lectio Mori porque Eva la propuso y yo es un libro que ya tenía en mi radar y que yo sé que es un libro que le encantó a ella, pero, pero, pero aún me encuentro conflictuado con este libro. No sé en qué situación encontrarme y no les voy a hablar mucho de la trama. En sí es la historia de Piranesi en una casa gigantísima que ella llama su hogar y su mundo. O sea, él está solo con el otro, que es el que llama el otro. Son las únicas dos personas vivas en este momento. Hasta ahí lo dejo, porque es que si digo algo más yo creo que sería criminal. Creo que el libro está muy bien escrito, pero tuve mucho conflicto a lo largo de la historia. Muy conflictuado por la manera en la que lo acabó. O sea, si esa era su idea, o sea, que no sé cómo hablar, o sea, los que lo hayan leído son los únicos que van a entender, porque si esa era su intención, acabar el libro de esa manera, ¿por qué tuvo la necesidad de hacerlo tan así durante la primera parte? O sea, lo sentí muy apresurado, lo sentí demasiado acelerado en el final. Quédense conmigo porque ya estamos acabando. Lo sentí muy apresurado al final porque no entendí esa conclusión, esas conclusiones a las que llega, no sé cómo, no sé, o sea, es un libro que la verdad es que me ha puesto a pensar bastante, me ha puesto a maquinar y yo estoy en una época en la que el cerebro no me está funcionando. Sí, pasamos al siguiente, que es un pequeño relato de 15 páginas, que es La Lotería de Shirley Jackson. Yo leí de ella que está, de hecho, Siempre hemos vivido en el castillo el año pasado, me encantó. Y este libro solamente reafirmó mi amor por Shirley Jackson. ¿Por qué? Porque adoré La Lotería. Es increíble este libro, bueno, este micro relato o este cuento. O sea, es increíble cómo demuestra la perversidad a la que puede llegar el ser humano y lo real que se siente. Y más que eso es la manera en la que está escrito el relato que demuestra la genialidad de Shirley Jackson. La verdad es que por algo es una autora clásica, tanto del terror como del suspenso thriller, porque vale mucho la pena. Es psicológico, ya todo es psicológico. Y el último libro que leí, que aquí está, esperando de pronto que salga de mi estantería lo más pronto posible, es Un lugar sombrío un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez. Vaya flop de libro. Yo creo que me explayo más en el blog anterior a este video sobre este libro porque no me gustó. Y en mi reseña de Goodreads creo que digo todo lo que debería decir al respecto. Y creo que lo voy a leer porque ya es el último libro y honestamente tengo mucha flojera de sacar alguna conclusión, sobre todo de un libro que no me gustó. Digo, fue toda una excepción. Ha vuelto mi trauma de no invertir en novedades literarias que no sean mis autores de cabecera. No entiendo el hype, siento que no tiene la magia del único libro que he leído de ella, que es Los peligros de fumar en la cama. Se siente flojísimo, varios relatos urgen de un editor, y aparte se sienten como creepypastas o fanfics de cosas que a ella le apasionan. Ella sabe que los gringos la leen mucho y se nota demasiado en la estructuración de las historias y quiere ser muy gringo appealing, algo que me hizo muchísimo ruido. Siento que hay potencial, hay visión y sus ideas me llaman demasiado la atención, pero agarran unos caminos que me dejaron con mucho sueño. No es mentira. Creo que hay historias muy interesantes, sobre todo los últimos tres cuentos me encantaron. Y ahí es donde me doy cuenta que hay talento, pero o se autosabotea o lo obligaron a sacar este libro. Lo están poniendo, sobre todo este libro, no estoy hablando de lo que no haya leído de ella o los peligros de fumar en la cama que sí leí, lo están poniendo muy alto para lo que es, pero el arte es subjetivo y no creo que haya una verdad absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos modos yo soy el primero en defender algo de lo que soy fan, pero tampoco se trata de mentir por convivir, porque aunque yo sea fan de algo, como se los digo, me encanta Isabel Allende, pero no puedo venir aquí a decir mentiras y decirles, uy, el amante japonés me encantó. Bueno, este libro objetivamente creo que no vale la pena. Es una lástima porque iba con la mejor de las disposiciones, pero todo está muy desordenado y hasta estigmatiza lo que busca criticar. En ocasiones, su bella periodista se mete demasiado en el relato y se convierte en una columna panfletaria, que en lo personal es algo que yo odio, porque para eso escribo un artículo periodístico. No me gustaron ni la mitad de los relatos y solamente salvo algunos. Ya, eso es todo lo que puedo decir de el último libro de Mariana Enríquez. Y yo creo que aquí ya acaba el wrap up. Vaya, 1 hora y 4 minutos. Depende de qué sea el ánimo que me deje esta semana, verán este video el próximo sábado o domingo. Si no, probablemente lo vean en 15 días. Perdón, todavía me falta uno. Este es el libro número 50. Hoy estamos a 31, pero es que ya me falta nada y estoy obsesionado. Yo voy a terminar este libro sí o sí hoy 31 de marzo porque lo estoy disfrutando y me está gustando muchísimo. Ángeles Mastretta es increíble, es Mujeres de Ojos Grandes, no lo había hecho todavía. Es un conjunto de cuentos de personajes femeninos, bueno, tías, son tías, a todas las llaman tías, me encanta eso.
Son tías que ya sea por la época, porque no podían expresar sus sentimientos, porque vivían presionadas por una sociedad hipócrita, no podían hacer muchas cosas. Y Ángeles Mastreta las pone en estos cuentos, las reivindica, habla de las mujeres imperfectas, de las mujeres que en su momento tenían sentimientos reprimidos, en fin, hay cosas muy buenas, me está encantando muchísimo, es una recomendación de Gabriela. La mayor parte del tiempo, no voy a decir todo el tiempo, no fallan y en este caso no lo está haciendo, pero la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Debo admitir que entre más páginas pasan, mejores son los cuentos y léanlo, léanlo.